Antonio Ramos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, muy contento de que estés con nosotros. Gracias por invitarme. ¿A ti cómo te fue? Platícanos. Pues me fue muy bien, la verdad es que el acercamiento de los libros con los chicos de las secundarias es siempre muy benéfico, porque para empezar descubren que puede haber otras profesiones a las que siempre de manera tradicional los encausan, como son las ingenierías, las cuestiones de administración pública y eso. Y encontrar a alguien que se dedica, digamos que a las humanidades, les puede abrir como muchas posibilidades. En mi caso, la verdad es que hubo como una interacción muy amena, muy divertida. Hubo muchos chicos que se levantaron a hacer preguntas, porque en la escuela en la que me tocó ir había un espacio abierto, estábamos en el patio. Y siento que si cuando yo estaba en la secundaria, si hubiera tenido la posibilidad de conocer a alguien que se dedicara a esto, tal vez mi vida habría sido un poco más fácil, ¿no? ¿Cómo hubiera sido? Pues yo creo que habría sido una vida en la cual habría tenido acceso a libros y a un conocimiento, digamos que del medio y de las posibilidades de la escritura mucho más joven. Yo la verdad es que no lo tuve y empecé como en todo esto hasta que tenía casi unos 19, 20 años. Pero caíste al final. Y caí al final de cuentas, me hizo caer. Pero tal vez habría empezado a leer desde mucho más joven, cosas de esas. ¿Qué te hizo caer? Y te lo pregunto porque para ti sí, tú escribes para ellos. O sea, tú sí. Para ti debe ser muy claro cómo se mueven los reflejos, los ojos, todo es para ti. Son futuros personajes, al revés de lo que pasó con Eduardo Antonio Parra. Fíjate que siempre me preguntan que cuál es la mayor como consejo para escritores jóvenes o gente que quiere empezar, y les digo, tienen que mirar. Entonces, cuando voy a las escuelas, la verdad es que siempre estoy al pendiente de estos pequeños detalles que hacen posible la literatura, esto que le da como una tercera dimensión a los personajes. Y bueno, yo caí con la literatura para niños, aunque ya tenía varios libros de cuentos publicados, a partir de una invitación que me hicieron una editora, Ariana Esquiloni, y prácticamente de inmediato llegué a la conclusión de que tenía que escribir de algo como personal, aunque no necesariamente fuera mi vida, pero que tenía que ser algo que yo estuviera involucrado de alguna manera, y también en no contarles historias fáciles, historias de final feliz. Mi primer libro fue un libro que no tenía un final feliz y era lo que más le gustaba a los niños. Me decían, qué bueno que al final los personajes, en esta novela, algunos personajes desaparecían y al final pues no volvían, ya se perdieron. Entonces los niños se emocionaban con eso. Y bueno, he intentado seguir haciendo eso en casi todos mis libros. A veces se puede, a veces no. Porque bueno, también he tenido como muchos registros, escribo desde libros álbum para niños de 4 o 5 años hasta novelas para jóvenes, entonces ahí procuro ir haciendo un equilibrio entre todo esto. ¿Cuándo crees que las editoriales empezaron a tener responsabilidad en serio de empezar a publicar para niños de 4 años, para niños de 6? ¿A partir de cuándo se dio esto? Yo creo que a partir de Libros del Rincón, a partir de este proyecto que llevaba libros a las escuelas, se empezó a sensibilizar a todo el aparato educativo del país, que los libros tenían que estar presentes en el aula y que no necesariamente como en un afán de didáctica o de biblioteca, sino que eran libros para ser consultados, libros que podían ofrecer muchas lecturas y actividades alternas a la educación que se les daba, ¿no? De manera tradicional de matemática, ciencia y todo esto. Y a partir de ahí empezó un impulso con las editoriales mexicanas de libros para niños muy importante, y creo que este impulso nos lleva a esta época en la cual podría asegurar que tenemos una época dorada en la literatura mexicana para niños y jóvenes, ya que tenemos muchos exponentes, estoy hablando de casi 30, 40, 50 escritores para niños, y muchos de ellos galardonados no solamente en México, sino fuera del país. A ver, me quiero meter en tu intimidad, en tu escritorio. ¿A ti te gustaría que tu lector de 4 o 5 años de repente termine con los clásicos, con Salgari, con Verne, con los grandes clásicos de lo que llamaban los 60, 70, los clásicos juveniles? Sí, ¿Te gustaría? Claro, ¿Quieres encaminar hacia allá? Creo que todo libro que acerque a los chicos a encontrar un mundo como inexplorado, un mundo en el cual pueden poner una pausa a esta realidad tan de internet y tan de videojuegos, creo que es fabuloso. Y además, la ruta de los lectores son siempre tan azarosas. Uno puede empezar con Salgari y terminar con Dan Brown, o puedes empezar con Wolf Elbruch, un narrador alemán muy bueno, y terminar con Musil, ¿no? Es decir, siempre hay como muchos vericuetos, uno nunca sabe qué tipo de lector se va a formar en cuanto toma el primer libro, pero creo que lo interesante es seguir esa ruta y que esa ruta siga alimentándose. Yo lo veo, por ejemplo, con los youtubers. Muchos youtubers, o booktubers, perdón, empezaron
recomendando muchas novelas, muchas sagas norteamericanas e inglesas, y poco a poco, después ya de unos 4 o 5 años que han estado, digamos que en la palestra, ya están empezando a preocuparse por recomendar autores mexicanos, lo cual también es un gran paso, ¿no? Perfecto, Antonio, pues muchas gracias por venir. No, hombre, gracias. Que te vaya muy bien aquí en Tepic y la gente te va a seguir seguramente. Vamos a poner en Twitter esta entrevista para que encuentres a tus lectores. Muy bien, muchas gracias. Gracias, esta es tu casa. Bueno, nos estamos yendo de Tepic. Nos vemos el próximo lunes, 3:45 de la tarde, allá en el estudio en Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México. Quédense con Blanca y con Héctor aquí en el Financiero Bloomberg. Buena noche, buena suerte y gracias a los organizadores.